¿Qué tal? Acá hay preguntas de Kerem y de Hamlet, ¿no? Bueno, uy, se me cayó. Voy a agarrar estas cartas primero. Vamos a ver cómo están ellos anímicamente. Vamos a hacer una tirada. Igualmente me gustaría sacar el tarot de las energías. Ahora lo voy a sacar. Pero bueno, vamos a hacer una tiradita en cruz a ver qué sale para ellos. A ver si encuentro mi otro tarot. Está medio difícil la cosa. Acá está. Bueno, a ver energéticamente cómo están ellos. Y una está para Hamlet, por favor. Bueno, vamos a ver que nos sale él. La torre está en periodos de cambio, cambios bastante bruscos. No sé qué le estará pasando, pero está en un periodo de cambios. Por ahí vinieron de repente, pero bueno, no es una linda carta, porque la verdad que la torre no es una carta linda, pero a veces se deja el terreno limpio para volver a construir. Y ella está con la muerte, pero al revés. O sea, otro periodo de cambio, no la está pasando bien, está en un periodo de transformación. Acá se llama la transformación, pero está en su fase negativa. O sea, es como que está... Todavía no puede terminar de hacer ese cambio, no encuentra la luz al final del túnel, todavía. Y acá se está uniendo la fuerza, esto es lo que queda por el negativo, o sea, es como que no están pensando bien con la cabeza. Yo quería mostrarles por ahí la transformación en su parte de luz, que es muy diferente. Lo encuentro. Acá está, estaba atrás de la fuerza. Esto, fíjense que acá encuentra una salida a la luz del túnel, es como que hay una ave fénix y renace. Acá todavía no, está triste por algún motivo, todavía le cuesta esa transformación que está atravesando. Hay cosas que ella no tiene claro. Los dos están en periodos no por ahí muy buenos, sus energías no muy buenas. Dicho esto, vamos a ver cómo está él. Templanza, el colgado, la sacerdotisa, los enamorados abajo, la emperatriz, la luna en contra, el mundo y la fuerza. Otra vez acá le queda la torre. Bueno, a ver, antes de tirarle para ella, vamos a analizarlo un poquito a él. Sí, está tratando de... está un poco parado, evidentemente. Yo no sé si con su trabajo, por más que tenga propuestas, pero está como un poco parado. Está
tratando de tomar decisiones, las está pensando, pero en este momento está sin poder hacerlo y está un poco parado. Si lo tomamos en cuestión de amor, lo mismo, algo que no fluye, no fluye y sobre todo no fluyó. La luna al revés, también son inseguridades, temores de que las cosas que él por ahí más teme se hagan realidad. Acá si bien se ve como un avance, puede ser que lo estén llamando de algún otro lugar, que viaje, que a esto lo pone realmente contento. Hay algo como que lo traba, esta torre, no sé qué es lo que pasa con él. Después sí sale el sol, veo que lo llaman, tiene su periodo, que es su ruleta de la fortuna, rueda de la fortuna, ojo que gira hacia la estrella, o sea, pero veo que va a tener varios cambios, le queda la justicia abajo, va a tener, no va a ir derechito por ahí, como a él le gusta. Tal vez haya una persona por ahí bastante estructurada en algunas cosas y todos estos caminos por ahí, puede ser algo amoroso, pero yo lo veo más por el lado de trabajo, que hay cosas que por ahí él está esperando y no le salgan, lo ayude a por ahí a desestructurarse un poco. A ver, vamos a ver a James. Porque a veces también es aprendizaje, ¿no? Todo es aprendizaje en esta vida. Hay que fluir con las cosas. A veces, bueno, ella también está colgada. Está la templanza, también está viendo cosas, evidentemente. Está sobre la emperatriz. Viene del loco, en contra de la torre. Bueno, también cosas que está pasando que no terminan de caer. O sea, como la muerte que le salió a ella, es lo mismo. La torre son situaciones que no terminan como de definirse. Está atravesando cosas bravas. Si bien ella está parada sobre la emperatriz, pero en este momento está frenada, está también sopesando cosas, viendo la justicia con el diablo, no está bueno esto, el emperador, el mundo. No puede ser que vaya a hacer un viaje. Una vez estaría en lugar. Bueno, pero le sale la rueda con la muerte. Ella también tiene. Después le sale la fuerza y el sumo sacerdote. Tiene también cosas por los enamorados, el karma, el mago. Yo creo que ella por ahí va a salir un poquito. Sí va a tener altibajos, pero le sale la estrella y el sol. El carro, muy buenas cartas. Ahora está pasando por momentos no buenos. Los enamorados, con el karma. Puede ser que, o sea, yo no veo por ahí que esto. Puede ser que se encuentre con alguien del pasado. No sé si es Kerem, no lo sé porque no lo pregunté, pero que algo resurja a veces, ¿no? Bueno, si ellos dos van a volver como pareja, vamos a hacer un par de tiradas. A ver, entonces el pasado,
presente, ¿no? El futuro, yo diría que no van a volver. Voy a hacer otra. Si hubo algo medio engañoso en el pasado, sí. Ojo, que también yo viendo todo lo de Can y de Met y veo que cómo manejan la prensa turca, todo esto, puede ser que haya habido algo, no digo que no hayan estado un tiempito en pareja, ojo, yo no estoy diciendo eso. Lo que sí veo es que por ahí quedó una amistad, más que una pareja, no sé si es que estuvieron mucho tiempo de pareja, más allá de que hayan estado por ahí un año conviviendo por el COVID, no quiere decir que hayan sido pareja durante ese año. Yo lo que pienso que hubo mucho para él afuera, o sea, algo que se vendió que no era cierto. Acá lo está marcando. Con esto no quiero decir que no hayan estado un tiempito, pero que la cosa fue más por ahí una fake que otra cosa. Porque a mí siempre me salen como cartas de amistad entre ellos. Y es como que continuamente los quieren seguir emparejando y emparejando y emparejando. Parece ser que todos los medios turcos se manejan de la misma manera, o sea, bastante sucio. No me sale. La verdad es que no, me salen cartas más bien de amistad más que otra cosa. Ella con la torre. No, me queda la muerte acá. Yo creo que la respuesta está acá. Es que esto fue una noticia, o sea, esto es el pasado. Algo que se dio a conocer, que no era tan así. En el presente es un no rotundo, es una torre, y acá en futuro tampoco. No veo que vuelvan a estar juntos. Yo creo que los medios turcos se manejan de esta manera. Y honestamente los veo viendo desde que tiro para Can y para Demet. Y también ahora lo estoy viendo con este tema. No quiere decir, vuelvo a repetir, que no hayan estado en algún momento, pero para mí no duró mucho eso. Virome, para tachar las preguntas, no las tengo, evidentemente, bueno, no importa. Vamos a ver si Hande va a grabar alguna serie pronto. Bueno, si Hande era... Si va a grabar alguna serie pronto. A ver, todavía no hay un llamado acá. Creo que sí, va a grabar algo. Pero falta un tiempito. Puede ser que la llamen de algún otro lugar. Está colgado todavía, le falta un tiempo. Pero sí, pareciera que sí. Después de que pase esta torre que le sale, es como que la van a llamar para hacer algo. Aparentemente sí. Vamos a verlo a él. Si lo van a llamar, si va a ir a trabajar al exterior. A Estados Unidos, creo, ¿no? América.
No sé si en Estados Unidos, a mí me pusieron América, será Estados Unidos, pero no sé, vamos a preguntar si van de América directamente. Queremos, sí, voy a trabajar. A ver, la emperatriz, la justicia, el emperador, la estrella, el sol. Wow, yo creo que sí. Hay proyectos igual que se le van a caer, pero sí va a o sea, acá hay un llamado hacia el exterior. Hay otros proyectos que se le van a caer, sí. Bueno, va a tener un año más o menos, medio movidito, o sea, no por ahí haciendo todo lo que él quiere hacer. A ver. Si la otra pregunta es si Hande piensa cambiar de agencia. Hande piensa cambiar de agencia, o sea, de representantes. Hande piensa cambiar de agencia. Todavía no lo tiene decidido, pero sí tiene una propuesta. Es muy probable que agarre esa propuesta, ¿eh? Hay dos mujeres que se lo propusieron. Sí, no ya, tal vez sea por un tema contractual, pero hay dos mujeres que sí se lo propusieron. Y yo diría que cuando pueda, lo va a hacer. Sin dudas. No, pero no diría que ya. También me preguntan si Disney le consiguió un papel a Hande. Bueno, Disney le consiguió algún papel a Hande. Para algo la van a llamar. Para algo aparentemente la van a llamar. No sé cuándo, pero la van a llamar. Después. Bueno. Si ella y Kerem tienen sentimientos. Vamos a agarrar el Lenormand. Vamos a preguntar por la pareja. Vamos a poner el corazón nada más. Igualmente voy a hacer una lectura más extensa. Vamos a mezclarla. A ver. Sentimiento de los otros. Vamos a ver. Acá tuvieron que tomar una decisión. Evidentemente hubo algo que no estuvo bueno. Puede ser que haya habido algo, yo en algún momento lo dije. Hoy por hoy
los une lo que sea la fama, el trabajo, pero yo no veo que haya un sentimiento, me sale el ataúd. Honestamente, no veo un sentimiento que los una. Y sobre todo acá está la cruz. No veo que haya sentimientos, o sea, vuelvo a repetir, pienso que quedaron como amigos, pero no como pareja. Si va a grabar una serie, pronto ya lo contesté. Y ahora después si ella está enamorada de alguien, ahora vamos a ver. Le vamos a preguntar por la salud de su sobrina, Mavi. También me lo pidieron. A ver. A ver qué sale. Bueno, pues está en su casa, que ve a especialistas, va al hospital. Hay mucha preocupación, lógicamente. Hay sufrimiento también, pero bueno. La veo rodeada de mucho cariño, mucho amor. Sí, la está luchando, obviamente. La está luchando. Creo que está en manos de un especialista. Creo que por ahí, yo no sé si ella viaja para tratarse o algo de eso. Me salió mejor que otras veces esta vuelta. Pero bueno. Está en manos, digamos. Tal vez veo muchos análisis y todo ese tipo de cosas. Vamos a verlo a Kerem, en qué anda. Si está con alguien, que nos muestre. Está con alguna persona. A ver. Sale el trabajo en la cabeza, en la montaña. Yo creo que está viajando. Ve a alguien, una persona, sí. Pero yo, está la cruz acá. No me está hablando de amor. Me está hablando de que sí la ve a ella, a Hande, por un tema de la criatura. Evidentemente se deben visitar, se deben ver. Más adelante parecería que algo va a tener, pero habría que ver una duración de eso. Tiene trabajos y tiene obstáculos en el trabajo. No sé qué es lo que le pasa que tiene tantos obstáculos en el trabajo. Bueno, creo que debe ser una etapa que tiene que atravesar él. O sea, no estoy diciendo que no tiene trabajo, pero no tiene el trabajo que él quiere tener. A eso me refiero.
Hay cosas que no, que se le van, algunas cosas le van a salir y otras cosas otros proyectos se le van a caer. Entonces, no está conforme con el trabajo que está teniendo hoy en día él. En lo amoroso, veo por ahí alguna señorita en el futuro, no veo nada que me esté mostrando ahora estable. Bueno, soltero es lógico. Vamos a ver a Hande. Bueno, también tiene pensado viajar. Bueno, hay cosas, ella no la está pasando bien, esto es evidente. Yo no sé si tiene algún problema de salud o no, pero no, la está pasando mal. Re mal. Sí, puede haber una persona también ahí, no veo que llegue a nada en concreto por ahora. Más adelante puede ser que se presente otra persona. A ver. Como un amigo, parece. Que le anda rondando por ahí. Pareciera como que un amigo le anda rondando o alguien cercano a la familia, no sé. Pero no está, su cabeza no está para estar con nadie en este momento. Sí, veo que también hay comunicación con él. Veo que hay una amistad con él. Pero no, la verdad es que no veo nada mucho más. No la veo enamorada ni a ella ni a él, a ninguno de los dos. Me preguntan acá si ella no quiere volver porque es mujeriego o que o si él la engañó cuando yo creo que esto ya lo respondí antes, creo que sí. Creo que no estuvieron todo el tiempo que realmente ellos dijeron que estuvieron. Para mí fue mucho menos. Y no es porque es mujeriego, es porque fue una relación, me parece, que se dio un tiempito y después se acabó. Pero quedaron en buenos términos ellos. Esta es la verdad. Yo lo que veo es que hay falsedad en tema de comunicación. O sea, vuelvo a repetir, son muy bravos allá con esos temas. Cuando emparejan, ve que una pareja va bien, los pone juntos y después, bueno, es como mágicamente todo se termina. Yo creo que sí estuvieron un tiempo, pero la cosa no funcionó. No creo que hayan estado ese año que dicen que estuvo en la pandemia. No lo creo. Pero sí creo que son amigos, que se llevan bien. Bueno, vamos a tirar por Kerem Bürsin, que nos quieren contar. Por favor, háblame de Kerem Bürsin. Está preocupado, no, vuelvo a repetir, no está consiguiendo el trabajo que él quiere conseguir, eso no lo tiene bien, lo pone mal, no descansa, está un poco triste, sí. ¿Que va a conseguir un proyecto? Aparentemente parecería que sí, está un poco enojado con esa situación y también con ciertas manipulaciones que hay alrededor de él. A ver, está ilusionado, él tiene ilusiones de encontrar algo mejor, pero bueno, en esta copa de ilusiones hay muchas cosas, A veces hay que ponerlos, no todas las copas tienen cosas lindas, hay que poner los pies sobre la tierra, que va a estar viajando por ahí, sí.
le veo acá una copa de amor con el Papa y con una mujer. Ojo acá, ¿eh? Un trabajo va a tener. Vuelvo a repetir, algunos se les van a caer. Va a estar parado un tiempito, pero sí. Sí, va a estar parado un tiempo. No sé si no se va a enfermar por ahí también. Está un poco bloqueado él. Pero yo creo que también a él, acá lo engañaron con un tema de un trabajo, sobre todo si era en el exterior, le dijeron que iba a hacer una cosa, hizo otra. Evidentemente tuvo colaboraciones en algo, pero fueron pequeñas. Eso lo mata, a él no le gusta. ¿Que va a estar saliendo de todo eso? Sí, va a estar saliendo. Lo van a estar llamando del exterior también. Veo otra pareja más para adelante, también para él. A ver. Sí. Veo otra pareja. Yo quiero saber una cosa. Esa emperatriz. Bueno, yo creo que esto es algo que se terminó. Y si esto es algo que se terminó, acá me sale familia, me sale el sol, que es amistad. Muy probablemente sí haya habido algo, vuelvo a repetir, entre ellos. No sé si fue todo ese tiempo que ellos dijeron. Yo creo que no, vuelvo a repetirlo. Pero sí veo que más adelante va a estar con alguien. ¿Sí? Falta todavía. El tema es que es un año, no sé si es un año, es un tiempo complicado en cuanto al trabajo. Hay cosas que le prometen y que por ahí no le cumplen, colaboraciones veo chiquitas que a él mucho no le convencen, pero las hace igual, como para darse a conocer en un mercado. Sí lo van a llamar, de afuera va a estar viajando, pero no todos los proyectos que él tiene en mente le van a salir. Está muy ilusionado, pero ojo con esas copas, porque todo lo que tienen esas copas no es todo bueno. Vamos a verla a ella, a Jande. Vamos a Kerem. Vamos a verla a Jande. Jande también no está pasando bien. Tiene pensado viajar. Sí. Bueno, acá hay algo que llegó a su fin, una relación que llegó a su fin. Tal vez ella no la sentía muy balanceada, aunque esta carta habla de eso, pero para mí no, porque fíjense que acá hay uno que recibe y el otro que está esperando y no recibe. Está un poquito bloqueada ahora, se está metiendo en su interior. Es como que no está muy abierta al tema amoroso. Yo la veo un poco triste. Sí que se comunica con él, sí, vuelvo a repetir, sí se comunica con él.
pienso que va a viajar en algún momento también, va a tener un contrato para actuar, sí, totalmente, tal vez hay proyectos viejos que se resuciten, no está pasándola bien anímicamente, hoy por hoy. Yo creo que también, acá a ella también hubo una especie de traición con respecto a algún tipo de trabajo. O traición, o sea, algo que le prometieron y no salió, ¿no? Sí veo muchos comienzos para ella. Puede ser un comienzo amoroso, pero también una materialización y contrato, una firma de un contrato. O sea, te salen 3 sacias. ¿Va a viajar? Sí, va a viajar. Va a avanzar y le va a ir muy bien. Sí, todavía, vuelvo a repetir, tiene que pasar cosas. Tiene su torre ahí, está muy preocupada por temas familiares. Pero su rueda de la fortuna gira hacia tener trabajos, también por ahí colaboraciones en el exterior también, puede ser no tan lejos, acá me habla de un poco más lejos, pero también me habla de otros lugares más cercanos, y le queda el sol. Digamos que a ella le sale un poco mejor que a... Están los dos medios de capa caída, pero le sale un poco mejor que a Kerem, ¿no? No los veo enamorados ya. Pienso que sí van a tener algo más adelante. Ella puede ser que haya tenido algo que no funcionó. Hay algo. Pero él por ahí más adelante sí tenga algo. A ver, o sea, parecería que engancharía algo. Hay que ver qué pasa en ese momento, ¿no? Porque para esto falta tiempo. Y creo que no hay más preguntas por ahora, así que lo dejo acá. Después me harán las preguntas que quieran, pertinentes. Esto es lo que sale en las cartas. Sí sale mucha gente metida, como sale siempre. Evidentemente hay gente metida en esto, que pone pautas y pone reglas a los cuales ellos no están muy conformes, ni ella ni él. Que se sienten traicionados en un montón de cosas que por ahí tuvieron que firmar en su momento, también sale. Que ella se cambie de agencia cuando termine su contrato, también es muy probable. Trabajo van a tener. Él no está conforme con lo que tiene ahora, más adelante le surgirán cosas. A ella la ve un poco mejor que a él, aunque están, hoy por hoy parece que estuvieran un poco parados los dos. Pero evidentemente ahí en Turquía hay mucho manejo de lo que es el tema mediático, es muy sucio, muy mentiroso. Sacan a cosas viejas a relucir como si fueran nuevas, como romances, cosas de hace 2 años, inventan cosas, perdón, me estoy quedando sin voz por el aire acondicionado, inventan cosas, enmarañan las cosas. Y esta voz de gente realmente no tiene vida. Esto es lo que más o menos sale. Yo realmente veo mucha gente metida de por medio, así como también las veo en la de Jan y en la de Demet. Esto es todo. Cualquier cosa me dejan sus preguntas. Un beso.